en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor Jesús.
contigo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a ser tu. Bueno, pues les decía, ¿verdad?, que estamos muy contentos con esto, con la perseverancia, el permanecer en Cristo Jesús. Todos tenemos situaciones difíciles, de todos es bien sabido que hace unos días estaba yo en la funeraria, ¿verdad?, sepultando en el cementerio a mi papá. Tuve pues esa situación y yo les decía que hay sentimientos encontrados muy diferentes. Yo estoy viviendo ahorita una situación muy difícil en cuanto al sentimiento. Las personas que en algún momento hayan perdido o que ya no esté su familiar aquí, su papá, pues saben de qué estoy hablando. Yo cuando falleció mi mamá, pues obviamente también la extrañé y la extraño mucho, pero con mi papá ha sido algo diferente, algo, yo no puedo decir si es más o es menos, porque es igual en cuanto a la cantidad, pero en cuanto a la forma es algo muy diferente lo que estoy sintiendo ahorita con la falta de mi papá. Yo le comentaba ahorita a algunas personas que cuando voy a la tienda, a un centro comercial, donde siempre que iba, pues buscaba llevarle algo, ¿verdad? Una fruta, plátanos le gustaban mucho a él, ¿verdad? O alguna cosa que a él le gustaba. Todavía entro a la tienda y instintivamente veo los plátanos y digo, ¡ay, los plátanos para...! Y me quedo así. Todavía no puedo superarlo, ¿verdad? Es un proceso que todos vamos a pasar. Pero, ¿por qué comento esto? Porque, pues es algo que yo estoy seguro que mi papá ya está en un lugar muchísimo mejor. Pablo dice, ¿verdad? Pablo comentaba que en el libro de Filipenses que él ya deseaba, ¿verdad?, estar en un lugar muchísimo mejor, pero por causa del Evangelio decía él que necesitaba todavía estar aquí. Entonces yo estoy seguro, ¿verdad?, porque yo creo en la palabra, que él está en un lugar muchísimo mejor, un lugar donde ya no va a estar sufriendo, donde ya no va a estar con aflicción, con enfermedad. Él está en ese lugar. ¿Y a qué voy con esto, verdad? Que tenemos que permanecer. Sí, cuando vino esa situación, pues algunas personas me decían, no, pues mira, deja de ir a la iglesia unos días, o ponte esto, haz esto, descansa, relájate. Pero para mí, todo eso es estar aquí en la iglesia, es estar con ustedes, es estar compartiendo la palabra de Dios, porque ese es mi gozo, ¿verdad? Yo sé lo que es esto. Yo sé que el permanecer en Cristo, permanecer en el Señor es lo que me da paz. Y dice la Biblia que hay una paz que da Dios que sobrepasa todo entendimiento, y es la paz
dice la palabra de Dios, es la paz que el mundo no conoce. Y es esa paz la cual nosotros debemos de compartir. Esta paz es la que nosotros debemos de dar testimonio en todo lugar donde estemos, en todo lugar donde vayamos. Y hoy todos saben el rema de nuestra iglesia para este fin de año y todo el año 2024. ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? ¿Juan qué? Juan 15:7. Y si puedes ponerlo ahí, dice en Reina Valera, ¿verdad? Pero yo les pedí otra versión. No sé si Alejandro la tenga ahí, la nueva versión internacional. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Si permanecemos. ¿Y qué es permanecer? Yo buscaba el significado de permanecer, la definición, y nada más tiene una palabra. Permanecer significa quedarse. Permanecer significa quedarse. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando en realidad creemos en la palabra de Dios, buscamos permanecer, no visitar, no ser de repente ir, o de repente no ir, o de repente orar, o de repente no orar. Dios nos habla a permanecer. Dios nos dice que permanezcamos en la palabra de Dios. Debemos de estar firmes y constantes, permaneciendo y constantes en la obra del Señor. Amén. Como cristianos estamos nosotros enlazados con Cristo Jesús. Y eso debe ser en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. No debemos separarnos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de separarnos con Él? ¿Por qué debemos de tener esa comunión? Pues para que nosotros recibamos esa instrucción de parte de Dios de cómo vivir, de cómo estar pasando o de qué manera estar sobrellevando todas las situaciones difíciles que vienen diariamente. Dice el Salmo 91, el que habita, ¿cómo dice? Bajo el abrigo del Altísimo morará. No dice el que visita, no dice el que ocasionalmente, no dice que el que nada más los domingos o los miércoles o los sábados que oras, que venimos a la oración. Habitar es estar ahí, morar es estar ahí. El que habita, no el que visita, no el que es ocasional, ¿sí? Nosotros debemos de quedarnos con eso, ¿sí? Porque Él nos va a indicar cómo vivir cotidianamente, ¿verdad? Y Él nos va a dar fuerzas a través de su Espíritu Santo para obedecer su palabra. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, hoy estar aquí, Señor, en tu nombre, Señor, de ser, como dice tu palabra, yo solamente ser un siervo tuyo, Señor, un instrumento tuyo, Señor. Que seas tú el que hables a través de mí, Señor, y que llegue al corazón de cada uno de los que están escuchando en la transmisión, Señor, pero también a los que están aquí, Señor, presentes. Que tengamos un corazón de carne, Señor, para recibir esta tu palabra, Señor, que hoy nos has dado para tu pueblo, para mí primeramente y para todo tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, como decía, ¿verdad? Ya vimos la palabra rema, lo que Dios nos puso para este año, que es permanecer. Y cuando tú permaneces, cuando tú en algún momento alzaste la mano y dijiste, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero abrir mi corazón y decirle que Él venga a mi vida, que Él habite ahí, que Él esté ahí. Tú has nacido de nuevo y has nacido de nuevo a una nueva ciudadanía. Y esto quiero que quede bien claro porque va a ser básico para lo que vamos a hablar posteriormente. Tú cuando naciste en lo natural, aquí en Tampico o donde hayas nacido, ¿verdad? Pues eres tampiqueño o sin madero, maderense, altamirense o en el estado, ¿verdad? Eres tamaulipeco o veracruzano, no sé. Pero si naciste en el país, en México, pues tu nacionalidad, ¿cuál es? Mexicana, ¿verdad? Pero mira, cuando tú naciste de nuevo, escúchalo bien, porque esto es básico.
Cuando tú naciste de nuevo, cuando tú decidiste abrir tu corazón, tú has recibido una nueva nacionalidad. Dice la Biblia, y quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20. Sí, vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Qué más? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí eres mexicano, obviamente, en lo natural, pero tu ciudadanía, mi ciudadanía eterna, espiritual, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Tú y yo esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto es básico para que tú y yo entendamos que tenemos una nueva nacionalidad en Cristo Jesús. Esa es nuestra ciudadanía ya. Ya nosotros como cristianos le pertenecemos a Cristo. Contamos y debemos experimentar todos los privilegios. Escúchalo bien. Todos los privilegios, las más de 3,500 promesas que vienen aquí, son para ti, son para mí. Amén. Todos estos privilegios especiales que nosotros tenemos es lo que nos conlleva y es lo que tenemos nosotros al adquirir esa nueva ciudadanía. Porque esta es la ley, esas son las promesas, es lo que Jesús, lo que Dios ya nos dejó a nosotros. No es algo que pueda suceder o que vaya a suceder a lo mejor. Ya está. Esto es un testamento. ¿Todos sabemos lo que es un testamento? ¿Sí? Si en un testamento algún familiar tuyo, amigo, te dice, te dejo $1,000,000 y ahí está escrito en ese testamento que dice, Néstor es dueño de $1,000,000. Amén. Pero, pues Néstor no lo sabe. Ahí está escrito en el testamento, ahí dice, Néstor, dueño de $1,000,000. Él puede disfrutar de ese $1,000,000. No, ¿por qué? Pues porque no sabe. No sabe. El primer paso es que él sepa. ¿Cuál sería el segundo paso? Que él crea. Que vaya con el notario y que le diga, a ver, Lick, a mí me dijeron y yo creo que tal persona me dejó esta cantidad de dinero. Ya va el notario, abre y dice, es correcto, aquí dice que eres dueño de $1,000,000. Eso es lo que es un testamento. Iglesia, 3,500 promesas, más de 3,500 promesas están en este testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que ya fueron dadas para ti y para mí, por parte de nuestro Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para disfrutarlas? Pues abrir la Biblia, papito, abrir la palabra de Dios, abrir el testamento y decir aquí, Mateo 21:22, todo lo que pida en oración creyendo lo voy a recibir. ¡Ey, Señor! Aquí dice que todo lo que pida creyendo en oración lo voy a recibir. Y Dios no miente, si aquí está escrito, es porque ya te lo dejó el Señor a ti en este testamento. Y nosotros muchas veces dudamos, muchas veces decimos, sí, pero, ay, ¿cómo crees, hombre? No, hombre, si la lógica humana o mi razonamiento natural me dice que cómo va a ser cierto eso es imposible. ¿Sí? Y todos los días estamos contrapunteando eso. Todos los días tenemos esa lucha natural de nuestro razonamiento con lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Dios ya nos dejó. Tú como hijo de Dios, cuando pasaste a ser hijo de Dios, tú tienes derecho a todos estos privilegios, a todas estas promesas que Dios ya nos dejó. Dale un aplauso a Dios. Mira, uno de los tantos privilegios que tenemos al pertenecer al reino de Dios, pues es eso, la pertenencia. Lo que nosotros ya somos, permanecer, ¿verdad? Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar nosotros permaneciendo en la libertad que Cristo nos hizo y no volver otra vez a ser presos del pecado, a ese yugo que anteriormente teníamos. Y en Gálatas 5:1, si gustas ponerlo en la nueva versión, nueva traducción viviente, fíjate lo que dice la Biblia. Fíjate bien, por favor, pero esto que vamos a leer tienes que decir amén antes de que lo leas. Tienes que creerlo. Dice, la libertad en Cristo. Dice, por lo tanto, Cristo, en verdad, todavía te dice,
hey, en verdad, esto es cierto. Él ya te ha liberado, dice la palabra. Él nos ha liberado, en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer, ¿qué dice? Permanecer. No ocasionalmente, vuelvo a repetir, lo voy a estar repitiendo 20,000 veces y no me importa que me diga, ay, pastor, lo repitió mucho, yo lo voy a repetir porque tiene que quedar bien grabado. ¿Verdad? Pablo le decía a los corintios, a mí no me molesta estar repitiéndole las cosas hasta que quede bien grabado en el corazón. Dice, nos ha liberado, ahora asegúrense. Tú y yo tenemos que asegurarnos de que ya tenemos que permanecer libres del pecado y no estar esclavizados otra vez de nuevo a la ley del pecado. Tú ya no tienes ese yugo, tú ya no estás encadenado. Nosotros hemos sido libres. Jesús hizo la obra en la cruz, pero hay veces hacemos vana la cruz de Cristo. En ocasiones decimos, sí, pastor, pues eso ya me lo sé de memoria. Es más, yo le digo el versículo en inglés o en francés, sí, pero ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás creyendo? Tenemos que creerlo, iglesia, el día de hoy. Ya no podemos ni debemos estar jugando a la iglesita nada más los domingos y ya. ¿Y por qué no dicen? No, pues es que no pasó el tren, pues aquí ni hay tren, ¿verdad? No, el tranvía, no sé, ¿verdad? Tantas excusas que a veces nos podemos poner. ¿Por qué no es la oración? ¿Por qué no oras? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no haces tu devoción? Es que no permanecemos. Y permanecer es esto, estar en comunión con el Señor. ¿A quién le conviene? Pues a nosotros. Nos conviene permanecer en Cristo. Estar conscientes de que en todo momento, las 24 horas tenemos que buscar de Él. No separarnos. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 15, versículo 5. Si me ayudan. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nada puedes hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer, iglesia. Tiene que haber una constancia. Tenemos que nosotros estar permaneciendo en el Señor. Y no te confundas, ¿verdad? No nos confundamos. No quiere decir que todo el día estés ahí, ¿verdad? Y en el trabajo estés leyendo la... No. Que con tu testimonio, con tu forma de ser, es este testimonio que estás en Cristo Jesús. Amén. Y cuando sea tu hora de descanso, cuando llegas a tu casa, ¿verdad? Tener esa comunión con el Señor y esa oración con el Señor. Amén. Nosotros nos vamos a fortalecer cuando oramos, cuando hacemos el devocional, cuando reconocemos, escúchalo bien, cuando tú y yo reconocemos, como dice ahí, que no somos nada. No somos nada. No podemos hacer nada si nos separamos del Señor. Dios nos sabe permanecer. Dios nos dice que permanezcamos en Él. Sin Él no somos nada, dice la Biblia. Y el llamado de Dios, cuando tú y yo recibimos ese llamado, cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, cuando tú y yo decidimos abrir nuestro corazón y recibirlo como nuestro Salvador, es para que reconozcamos que nuestro Dios nos ha dado un espíritu de poder. Escúchalo bien. De amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Nos dice la Biblia, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¡Ey, ya! Si aún tienes, y si aún eres un cobarde, es que aún no tienes el Espíritu Santo. Según lo que dice la Biblia. Según lo que dice la palabra de Dios. Él nos ha dado, dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ese es el espíritu que debemos de tener y debemos manifestar, debemos de evidenciar, debemos de dar testimonio en todo lugar donde estemos. ¿Van a venir situaciones? Sí, van a venir situaciones. La Biblia no dice que cuando recibes a Cristo ya no va a venir ninguna situación difícil. No, van a venir, inclusive a lo mejor pueden venir hasta más, porque el enemigo está enojado.
porque le hemos quitado o ha salido una persona de su bando, del bando del reino del mal al reino del bien. Y el enemigo está enojado y va a querer estar atacando, va a querer estar viniendo con situaciones o con pensamientos, con tentaciones, para que tú te apartes de Dios. Y esto es Biblia, iglesia, estamos viendo Biblia. Por tanto, no te avergüences. Esa es una situación que muchas veces puede pasar, que a lo mejor en el trabajo ven que estás cambiando y dicen, oye, ¿hay algo diferente? ¿Eres cristiano? No, ¿cómo crees? No. Pues yo voy, ¿verdad? Porque mi esposa me está dale, y ahí voy de repente a acompañarla. Dice, no te avergüences, dice la Biblia, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tú tienes que dar testimonio. No te avergüences. Todos en algún momento, a lo mejor al principio batallamos en eso. Yo lo batallé. Cuando me decían, pues porque yo era de los buenos también, del ponchis, de los buenos, ¿verdad? Y cuando de repente ya no, al principio lo primero decía, no, es que ¿sabes qué? Estoy tomando pastillas, ya no. Esa era la tradicional, ¿cierto? No, Lalo se rió porque estoy tomando pastillas y no puedo tomar, ¿verdad? Y así con... ¿Por qué? Porque nos daba como pena, como tipo de vergüenza, ¿no? Decir, es que ya soy cristiano, ¿sí? Y después pasaba, ¿verdad? Y me comentaba una persona, ¿verdad? Que decía, no, yo sigo yendo, pero es que mi trabajo me lleva y ya pues cuando vamos a un bar, ¿verdad? Pues yo le emparo y le digo al mesero, ¿sabes qué? Voy a pedir un clamato, pero no le pongas vino ni le pongas cerveza, nada más así el puro clamato, ¿verdad? O sea, como tratamos de que las cosas, como mentirle al Señor, ¿verdad? Como que si eso el Señor dijera, ay, ya me fui con la finta y sí, mira, no. ¿Por qué? Porque en algún momento nos podíamos avergonzar del Evangelio. Pero dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi precio suyo, sino participa. Tenemos que participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios. Como hijos de Dios, debemos de creer primeramente en sus promesas. Pero aparte de creerlas, aparte de saberlas y creerlas, tenemos que tener la fe para que nosotros demos testimonio. En ocasiones no las vivimos. En ocasiones a lo mejor tú sabes, a lo mejor has leído o has escuchado una prédica, pero no has creído y no ha habido un cambio en tu mente. A lo mejor si asistes, a lo mejor si has asistido o al principio así eras, pero no hubo un cambio en tu mente. Todavía sigues pensando o creyendo que lo anterior o la vida anterior era mejor o era buena. O entrelazas, fíjate lo que importante es esto, cuando entrelazas lo natural, ¿sí? Con tu razonamiento natural, con lo que dice la Biblia. Y eso es bien difícil. Eso no se va a poder llevar. Tiene que haber un cambio en tu mente para que tú puedas ser transformado. Si tú sigues pensando, escúchalo bien, porque es bíblico. Si tú sigues pensando que lo anterior o en tu razonamiento natural tienes que hacer cierta o tal cosa que no le agrada a Dios y quieres aparentar, eso no vale. Para que haya una transformación en tu vida, tiene que haber una renovación en tu mente, porque si no seríamos hipócritas. Bueno, yo voy a la iglesia y todo y digo que sí, ¿verdad? Pero no, yo mejor creo lo que en mi mente piensa, ¿verdad? Yo digo, ay, ¿cómo crees, hombre? Ay, no seas religiosa, ¿verdad? Estás las 24 horas nomás hablando de Dios. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Cuando pasa eso es porque ya ha habido una transformación. Romanos 12:2, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia? No te conformes a este siglo, no te conformes a lo que dice el mundo. Dice, sino transformaos, que haya esa transformación. ¿Cómo va a ser esa transformación? Por medio de la renovación, dice la Biblia, de nuestro entendimiento. Si tú no has renovado el entendimiento, si sigues pensando igual, vas a ser un hipócrita si nada más vienes a la iglesia
y aparentas que ya cambiaste, pero todavía sigues creyendo que lo que dice el mundo es correcto. No va a haber un cambio en tu vida, no va a haber una transformación. Y lo estoy diciendo lo que dice la Biblia, lo estoy nada más desmenuzando. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Tú y yo tenemos una voluntad natural, pero tu voluntad puede ser, y mi voluntad puede ser buena y puede ser mala, ¿cierto o no? Sí, porque somos humanos, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios se llama buena voluntad, según lo que dice mi Biblia. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Él no permuta. Él siempre va a tener una buena voluntad. Por eso se llama buena voluntad según la Biblia. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad, que es agradable y perfecta. Pero tiene que haber esta transformación. Si no, nunca vas a vivir, nunca vas a creer, nunca vas a disfrutar todas esas bendiciones que Dios te dio. Porque todavía sigues jugando, manejando un rato en el punchis ponchis, otro rato en la iglesia y otro rato en que, quién sabe. Tenemos que ser radicales. Amén. Según esto es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que renovarlos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Dice que Dios, nuestro Dios, cuando tú aprendes, cuando tú decides seguirle a Él y cuando en verdad nos cae el 20 y decimos, sí, cierto, y hay ese cambio en nuestro corazón, vamos a vivir de una manera impresionantemente hermosa. Van a venir situaciones difíciles, sí, pero ahí va a estar Dios que nos va a cuidar. Ahí va a estar Dios que nos va a proteger. Ahí va a estar Dios que va a mandar a sus ángeles. Escúchalo bien. Mira, en el Salmo 91, del 7 al 11, pilas con esto, ¿eh? Mira, ¿qué nos dice la Biblia? Salmo 91, del 7 al 11, si me ayudas, Alejandrito. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La otra vez que compartí, cuando dije eso, todos gritaron, ¡ah, qué padre! ¡Bien! ¡Eso es para mí! Voy a decir de nuevo. Si me lo pones de nuevo el 7. Dice la Biblia que eso es para ti, para mí. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Ve! ¡Bien! ¡Amén! No va a haber pestilencia, no va a haber nada, no va a haber nada. ¿Qué nos sigue diciendo? Versículo 8. Mira lo que dice la Biblia. Iglesia, eso es para ti, para mí. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La gente que está afuera, la gente del mundo, vas a ver la recompensa de los impíos. Dice ahí la palabra. 9. ¿Qué nos dice la Biblia? Iglesia, y es para ti y para mí. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu, ¿qué dice? Habitación. Acuérdese que dijimos, ¿verdad? El que habita, no el que visita. Tú has puesto a Dios, dice al Altísimo, por tu habitación. Versículo 10. Dice la palabra de Dios, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Wow. Eso es para ti, iglesia, y es para mí. Y es una promesa que ya está aquí. Y el Salmo 91, hace rato lo dijimos, ¿cómo empieza? El que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a tener estas bendiciones. No te sobrevendrá ni plaga tocará tu morada. Versículo 11, ¿qué nos dice? Pues a sus ángeles. El Señor tiene ángeles. Dice la Biblia, a sus ángeles va a mandar acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Tú tienes ahorita alrededor ángeles que están cuidando, ángeles que están alrededor, ángeles que están cuidando tu camino. Pero eso dice la Biblia. Y eso ya nos lo dejó a nosotros. Pero depende de ti si lo crees. Depende de ti si tú usas tu razonamiento natural y vas a decir,
Hay ángeles, ¿a poco va a haber así un angelito así? Bueno, la Biblia dice eso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia que los ángeles, y estuve viendo, ¿verdad? Estuve un poquito escudriñando eso, dice que los ángeles son seres espirituales creados por Dios, son mensajeros de Dios y están bajo su autoridad. Los ángeles están bajo la autoridad de Dios y cumplen varias funciones. Una de las funciones, son 4 que aquí vienen, ¿verdad? Si quieres nada más anota, y si no anotas, si tienes muy buena memoria, bueno, te lo grabas. Dice que sirven a los creyentes, en Hebreos 1:14. Protegen a los débiles, Mateo 18:10. Proclaman el mensaje de Dios, Apocalipsis 14, versículo del 6 al 12. Pero también ejecutan el juicio de Dios, en Hechos 12, del 1 al 23, y Apocalipsis 20, del 1 al 3. Ángeles va a mandar. Ángeles están alrededor tuyo cuidándote. Ángeles están alrededor tuyo cuidándote. Aquí hay un alrededor de ángeles, esos espíritus que son de Dios, que van a estar cuidándonos. Amén. ¿Quién lo cree? Amén, ¿verdad? Donde vayamos, donde estemos. Tienes que creerlo, iglesia, porque esto es Biblia. Esto es palabra de Dios. Te van a ayudar, ¿verdad?, a vivir esta nueva vida y estar seguro de las promesas, pero también disfrutarlas. Mira, si permaneces y confías en su palabra, dice el Salmo 5, versículo 11 y 12. Salmo 5, versículo. Dice la Biblia: alégrense, júbilo, ¿verdad? Alégrense todos los que en ti confían. ¿Quién confía en el Señor? Pues alégrate, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué padre! Y den gritos de júbilo, un grito de júbilo. ¡Woo! Yeah, dice la palabra, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Quién ama el nombre del Señor? Amén, amén. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Yo me quedo con eso, amén. Iglesia, Agua Viva Tampico, tenemos que quedarnos con eso. Señor nos abraza, nos cuida como un escudo cuando vengan esas situaciones. Como ya lo dije en un principio, no es que cuando recibes a Cristo ya no van a venir tentaciones o ya no van a venir aflicciones. Sí las van a venir, sí van a estar acechándote, pero tenemos un vallado de ángeles que nos cuida y nos protege, mandados por el Señor. Y Él actúa como un escudo, según dice su palabra. Amén. Mira, si nosotros permanecemos, ¿sí?, confiando en su palabra, y como decía ahorita, aunque vengan situaciones difíciles, tú lograrás salir a salvo. Sin embargo, cuando dejas de escuchar la voz del Señor, todo se viene abajo. Va a haber dudas y te vas a hundir. Pedro, en Mateo 14, del 27 al 30. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Él estaba escuchando la voz en ese momento, como hoy tú le estás escuchando la voz del Señor, porque estamos hablando palabra de Dios. Amén. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que vaya a ti sobre las aguas. 29. Y le dijo: ven y desciende. En ese momento Pedro todavía estaba escuchando la voz del Señor. ¿Y qué pasó? Dice que andaba Pedro sobre las aguas para ir a Jesús. Yo cierro los ojos y me imagino esa escena, ¿verdad?, donde Pedro va caminando porque está escuchando al Señor. Tú y yo, en algún momento,
hemos caminado así también. Y en algún momento decimos, sí, Señor, ahora sí me comprometo. Sí, Señor, ahora voy a permanecer. Sí, Señor, no voy a dejar de estar constantemente, estar firmes y constantes en tu obra, Señor. Pero de repente viene el enemigo y te dice, ay, ¿a poco estás caminando sobre las aguas? Viene el enemigo y te dice, ay, ¿a poco Él te va a sacar de esa situación? ¿Ay, ¿a poco Él te va a sanar? ¿Ay, ¿a poco vas a componer tu matrimonio? ¿Y qué pasa cuando empezamos o dejamos de escuchar la voz del Señor y escuchamos la voz del enemigo, la voz del diablo, según lo que dice la palabra? Dice el versículo 30, dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento, al ver la situación tan grande, al decir, ¿cómo crees que el Señor me va a curar de este cáncer? ¿Cómo crees que el Señor me va a sacar de esta situación que tengo yo familiar con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo crees que me va a ayudar para que mis hijos vuelvan a Él y estén con Él? ¿Cómo crees? Y te pones a escuchar la voz del viento, te pones a escuchar la voz del enemigo. ¿Y qué pasa? Tuvo miedo, escuchó otras cosas, no permaneció. Y en ese momento que dejó de estar escuchando la voz del Señor, ¿qué dice? Y comenzando, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces hemos experimentado la bendición del Señor? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones difíciles? ¿Cuántas veces hemos sentido el abrazo de Dios? Y de repente viene una situación igual, peor o menos difícil. ¿Y qué pasa? Te empiezas a desboronar, empiezas a dudar, empiezas a decir, ay, ¿a poco será? Ay, ¿a poco ustedes creen que pueda ser cierto? Y empiezas a bajar, y empiezas a hundirte. ¿Y qué pasa? A separarte del Señor y a escuchar más la voz del enemigo, escuchar más la voz de aquellos que te quieren perturbar, que quieren sacarte. Hoy, iglesia, nosotros debemos de estar bien conscientes, debemos de estar nosotros firmes y constantes, no alejarnos, no separarnos del Señor. Amén. Siempre va a haber una lucha. ¿Qué crees que haya dicho? Y ahí estaba escuchando y de repente, ay, pero caminar sobre el agua. ¿Sí me explico? O sea, viene el razonamiento y es la lucha que decía en un principio, tu razonamiento natural contra lo espiritual, contra lo que ya dijo Dios. Pero recuerda, tú ya tienes una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Aquí están las promesas, ya las hemos visto, las leemos, pero ¿qué pasa? No, mejor no voy, no, mejor me quedo acostadito. ¡Ay! ¡Y ay! Mejor voy a verlo bueno, ni eso, ¿verdad? Por línea. Ay, no vayas, no seas religiosa, te puede decir alguien, ¿verdad? Inclusive de tu familia. Tanto que estás ahí, espérame, es que yo quiero permanecer en el Señor. Amén. Eso dice la Biblia. Vamos a tener esa lucha, el razonamiento natural contra la mentalidad de fe y de fe del Señor. Estamos viendo palabra de Dios. Estamos viendo esta situación que estaba pasando con Pedro. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Alguien ha oído hablar de Daniel? Pues no de Daniel, mi amigo, el que está aquí, de Daniel, el de la Biblia. ¿Sí han oído hablar de él? Bueno, vamos a Daniel capítulo 6. Mira lo que dice la Biblia. ¿Están muy tristes o qué? ¿Están muy calladitos? ¿Fueron a la preposada ayer o qué?
Como me dijo una persona hace días, le digo, ¿por qué no viniste? Andaba en la preposada, pastor. Bueno, está bien. Cada quien su rollo, ¿verdad? Pero bueno. Yo también voy a las preposadas, pero no lo digo. Daniel capítulo 6, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Y en mi encabezado dice Daniel en el pozo. Lo voy a tratar de sintetizar. Dice, en aquel entonces estaba el rey. Y el rey dictó un edicto, el rey Darío, ¿verdad? Donde decía, porque tenía varios gobernadores en contra de Daniel, y ellos le dijeron al rey Darío que dictara un edicto donde por 30 días no hubiera comunión con Dios, donde 30 días dejara de permanecer Daniel orando, 30 días. ¿Sí? 30 días le dijeron, y si alguien ora en esos días, pues lo avientas al pozo de los leones. Entonces se juntaron esos gobernadores y fueron con Darío, con el rey, y le dijeron, oiga, pues haga esto, ¿verdad? Pero ellos iban con el chisme caliente, ¿verdad? Como alguien conozco, ellos iban a decirle, oiga, haga esto, pero no lo hacían porque se les haya ocurrido, sino porque sabían que Daniel oraba. Sabían que Daniel oraba todos los días, Daniel Galarza. Todos los días oraban, todos los días tenía comunión con Dios. Él permanecía en el Señor, permanecía en el Señor todos los días. ¿Y qué dijeron? Vamos con el chisme caliente, vamos a ir con el rey, a decirle que haga un edicto, que 30 días no oren, que no haya esa comunión. Y bueno, firmó el edicto, salió el edicto para todos los gobernadores, entre ellos Daniel. Dos cosas. Daniel hubiera dicho, si él se va en el mundo natural, ¿qué hubiera hecho, Toño? ¡Ay, esos leonzotes, no, hombre! Y yo he visto cuando los meten ahí, apenas van cayendo y ¡pum!, se los tragan. Ay, pues 30 días, ¿qué? Hay un miércoles, hay un domingo que no vaya, hay un día que no me conecte, hay un día que no ore. Hay 30 días, ay. Qué religiosa eres, Charis. Qué religioso eres, Toño. Qué religioso eres, Rafael. 30 días. Ay, pues 30 días se pasan rapidísimo, ¿verdad? Podía haber pensado, mejor me abstengo de orar 30 días y así no me avientan a los pozos de los leones. O ya sé, lo voy a hacer escondiditas. ¿Por qué? Porque el mundo me está diciendo algo y mi razonamiento es, ¿cómo crees que toda la gente que cae ahí se los devoran? Y más adelante dice que apenas iban cayendo y ¡pum!, se los devoraban. ¿Qué hizo Daniel? ¿Creyó en su razonamiento natural? ¿Qué hizo? En arameo, según el arameo dijo, me vale, o sea, así lo dijo, ¿verdad? Los que sepan arameo, o sea, la traducción, o sea, dijo, no, yo voy a orar. ¿Y saben qué? No voy a orar escondiditas, voy a abrir las ventanas y allá rumbo a Jerusalén, en dirección a Jerusalén, voy a estar orando. Y no falta. ¿Qué cree, rey? ¿Qué cree? Ayer hubiera visto ese Danielcito, no le hizo caso y como que le valió, otra vez en arameo, porque hasta abrió las ventanas de allá, se fue arriba al segundo piso, a la azotea, y no sé, abrió las ventanas y se puso a orar directamente allá a Jerusalén, rumbo a Jerusalén, o con la vista a Jerusalén. Usted tiene que cumplir lo del edicto, ¿o no? Usted sabe que eso es de a fuercitas. Aquí no hay de que, ay, se va a perdonar porque pues es Daniel, ¿verdad? Es uno de los privilegiados o de los predilectos del rey Darío. Tráigamelo al pozo de los leones, métalo ahorita en la noche. Y que lo avientan al pozo de los leones. Y se fue a dormir.
se fue a dormir el rey, ¿verdad? ¿Qué creen que hayan estado pensando los gobernadores, los demás, los chismositos? Y le van a dar crán ahorita ya, ¿verdad? Porque ellos estaban usando el razonamiento natural. Se levanta el rey el otro día en la mañana y va al pozo y pregunta, déjame decirlo literal, ¿verdad? Aquí como dice la Biblia, dice la palabra de Dios. En el versículo 10 dice, si quieren anoten nada más los versículos, dice, Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a la casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba a Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. 6:10, ¿sí? Dice que más adelante en el 13 dice, todos respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto, chismositos, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Qué creen? Ni te respeta. ¿Cuántas veces hay chismositos que vienen así en otro lado, verdad? Aquí no. ¿Qué cree, pastor? No vino, pero subió en su face que andaba en el ponchis. En otras iglesias, ¿verdad? Aquí no. Y dice aquí la Biblia, ¿verdad? Dice que, pero aquellos hombres rodearon al rey. Dice, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto ni ordenanza, versículo 15, ningún edicto ni ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, no te puedes echar para atrás. Tienes que darle crán. Crán en arameo significa darle comida a los leones, ¿verdad? O sea, nada más que ahí está abreviado. Esto es Biblia. Estoy parafraseando, pero esto es Biblia. Entonces, digan conmigo, entonces, versículo 16. El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Continuamente, no nada más dominguero. Continuamente tiene relación con Él. Continuamente oras 3 veces al día. Sirves, Él te libre. En otras palabras, ¿verdad? Como dice mi abuelita, ahí te lo haiga, ¿verdad? O sea, pero a ver si es cierto, ¿verdad? El rey al que tú sirves, a ver si te va a salvar. Sigue la Biblia diciendo, ¿verdad? Más adelante, dice, y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual, el versículo 6:17, dice que selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Dice que ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y él fue el sueño. Dice que el rey pues se levantó de mañana muy temprano, apresuradamente al foso de los leones, versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Obviamente pensando el rey en el modo natural, ¿verdad? Que ya estaba despedazado. ¿Cierto, no? Eso dice la Biblia. ¿Estaba pensando algo natural, algo lógico? Sí, claro. No había habido una sola vez en todas las veces que ejecutaban de esa manera a las personas que los leones hayan ayunado, ¿verdad? Pues no, los leones no ayunan. O sea, no había habido eso. Y dice aquí la Biblia. Y dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente, otra vez, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Como pregunta, ¿verdad? Ahí está el signo de interrogación. ¿Te ha podido librar de los leones? 21. Tan, tararán. Dice que entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. 22. Mi Dios envió su ángel. Recuerdan que anteriormente platicamos, ¿verdad? Porque que Dios tiene ángeles que ejecutan mandatos, ¿verdad? Porque obviamente Dios
Dios tiene ese poder sobre los ángeles. Dice que Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Wow, dale un aplauso fuerte a Dios. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que todos aquí somos Danieles. Amén. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo más fuerte, porque es para el Rey de Reyes. Entonces el rey se alegró de gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló. Ningún rasguño, fíjate. Ninguna cosa así que de repente con la garra de león, o no sé, ¿verdad? Dice que ningún rasguño se halló en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había confiado, dice la Biblia, porque había confiado en su Dios. Yo no sé qué situación estés pasando, que en algún momento, en tu naturalidad humana o en tu razonamiento natural, digas, es que esto no se puede. Es que ya tengo la experiencia de que todo el que le da cáncer muere. Tengo la experiencia de que, o según lo que estoy viendo, que mi matrimonio ya está destruido. Ay, pero ¿cómo le voy a hacer si voy a ir a la posada y ahí va a estar mi jefe? Y pues me tengo que echar unas copitas. Y si voy a estar con mi familia y tengo que... Ay, pastor, no sea religioso. Yo estoy hablando de lo que Daniel hizo. Él confió en el Señor, porque había confiado en su nombre. ¿Y qué creen que les pasó a los chismositos ya para el TN? El TN de la película. Hasta puede ser para una película, ¿verdad? A mí me fascina a mí estos, cuando veo unos pasajes así, ¿verdad? Y es que yo veo como una escena, ¿verdad? De cómo están todos, ¿verdad? Los chismositos ahí viendo. Ay, Dios, no le pasó nada. Y mira, y estaba bien enfermo. Ay, mira, ya salió de la situación, ya se arregló su matrimonio. Estaban los chismositos ahí por un lado. Y dice el versículo 24, dice que dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones. Pero también estaba la boca de los leones cerrados, ¿verdad? No. Según lo que dice la Biblia, dice aquí, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ya me imagino los leones, ¿verdad? Así saltando, y apenas lo están echando y ¡wow! Sí, ahí dice que todavía, ¿verdad? Y los leones pues traían hambrita, ¿verdad? Y más con la tentación que habían tenido de Daniel, que yo no pudieron abrir la boca para comérselos. Imagino que las tripitas le estaban gruñendo, no sé, ¿verdad? Eso no viene ahí en la Biblia, pero sí traían harta hambre. Dice que aún no caían, ¿verdad? Ay, mira, viene el gobernador. ¡Pum! Todos, ¿verdad? Todos murieron, según lo que dice la Biblia. Aquí dice ¿qué dice? Dice que fueron echados todos y no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dale un aplauso fuerte al Dios. Dáselo más fuerte porque es para el Rey de Reyes. Otra persona, y ya con este testimonio también, que tenía una fe inquebrantable, y eso me sorprende porque es una persona, es el rey David, que sabemos que el rey David era
mujeriego, parrandero y jugador, ¿verdad? Bueno, tenía muchas cosas, ¿verdad? ¿Alguien quiere ser así? No, pero también era un rey que confiaba. Él era una persona que se postraba, era una persona que tenía un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Dice la Biblia que David tenía una fe inquebrantable. ¿Sí? Vemos nosotros el problema que estaba pasando David en aquel entonces, ¿verdad? Vemos nosotros en 1 Samuel capítulo 17. Si quieren ir ahí rápidamente, ya casi estamos por terminar. Digo como 7 veces eso, ¿verdad? Pero bueno, es la primera vez. 1 Samuel capítulo 17, y vamos a parafrasearlos para darle rápido continuidad a esto. Dice que en el 1, los filisteos se juntaron. Todos sabemos la historia, ¿amén? ¿O no? ¿Quién no se la sabe? Todos. Bueno, ahorita vamos a pasar a uno para que la cuente, uno de cada fila. No, no es cierto. Eso me dijo la pastora que lo dijera, pero no, yo no lo voy a hacer. Dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Y más adelante en el 3 dice, y los filisteos estaban sobre un monte, dice el 4, que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Más adelante en el versículo 8 dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿por qué os he puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entonces entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. O sea, dándose acá, ¿verdad? Creyéndose el muy, ¿verdad? Dice, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, mira que aprovechado, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10, 17, 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y el indicado dentro de todo el ejército era Saúl, porque era de los más altos, pero pues Saúl tenía cuscús, ¿verdad? Dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, ¿y qué dice? Tuvieron gran miedo, en versículo 11. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí. 14. Y David era el menor, dice que siguieron pues los 3 mayores, dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, versículo 16. Y así lo hizo durante 40 días, estaba ahí picándoles, ¿verdad? O sea, ¿qué? A ver, ponle un tirito, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? O sea, dice aquí la Biblia. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para mí, tus hermanos, un efa de este gran tostado. Bueno, es importante, ¿verdad? Pero luego lo leen completo. Versículo 23. Dice que mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David, el gigante David de corazón. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían, lo veían así lo veían en aquel entonces, ¿verdad? Era una persona, según la Biblia, estuve leyendo, medía 2 metros 70 centímetros. 2 metros. ¿Se imaginan dónde son 3 metros? Yo mido casi 2 metros. Con la mano alzada. O sea, más o menos ahí al ras, ¿verdad? Pero Alejandrito sacó una foto ahí de más o menos cómo se veía. ¿La tienes, Alex? Así, más o menos.
Goliat contra David. ¿A quién le van? En el modo natural, pues Goliat. ¿A quién le vas en el modo natural? Pues a Goliat. Pero acuérdense cómo empezamos diciendo que tenemos que tener una nueva mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que haya una transformación. David ya había cambiado. Y todos los varones de Israel, versículo 24, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? Dice el versículo 26, incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es ese incircunciso? ¿Quién es esa enfermedad? ¿Quién es esa situación difícil que para ti sea imposible en lo natural, en tu razonamiento natural vencer? ¿Alguna droga? ¿Alguna aflicción? ¿Alguna situación familiar? ¿Alguna enfermedad? ¿Situación económica? ¿Quién es ese incircunciso enfermedad que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice la Biblia, dijo Saúl a David: ¿podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho. Dice, no podrás tú ir, en el versículo 33. Dice que no, ¿verdad? Saúl lo veía en los ojos naturales. Porque eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. 34, y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso, algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Salía yo y lo hería. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Ahí dejamos la historia. Léela completa en tu casa. Léela completa. Esto es real. Cualquier situación que venga, ponte de pie. Jehová nos ha librado muchas veces de diferentes batallas, como David decía. Pero déjame decirte que si tú permaneces, Jehová está contigo. Jehová manda ángeles para que te cuiden y te protejan y te saquen de cualquier situación, por más que tú digas que está difícil. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ha fortalecido, Señor. Señor, gracias porque echamos fuera cualquier razonamiento humano, Señor, cuando venga una situación difícil a nuestras vidas. Señor, queremos escuchar continuamente tu voz, Señor. No queremos dejar de escuchar tu voz, Señor. No queremos dejar de congregarnos, Señor, como otros tienen por costumbre, Señor. No queremos apartarnos de ti, Señor. Queremos estar las 24 horas, como dice la Biblia, que estuvieron estos grandes hombres de fe, continuamente dando testimonio de que te tenemos a ti en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, esa sabiduría, Señor, ese entendimiento. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Dice la palabra de Dios.
Primera de Corintios, capítulo 2, del 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas sino el espíritu del hombre que está en él? Escúchalo, por favor, esto. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a conocer las cosas de Dios. Siguiente versículo, 13. La palabra de Dios, lo cual no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con razonamiento humano, sino de Dios, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, el hombre del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Allá afuera te van a decir que estás loco, porque el hombre natural, el hombre del mundo, Daniel, te va a decir estás loco. Hoy vienes desde allá, hoy es tu día de descanso. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Te van a decir, amigo Jorge, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Jorge, ¿eh? Sergio, perdón. Sergio, estás loco, te van a decir, según lo que dice la Biblia, porque los del mundo no perciben y no conocen, no entienden las cosas del Espíritu Santo, las cosas de Dios. Y según lo que dice la Biblia, porque para él son locura. ¿Por qué? Porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto se discierne espiritualmente, y el Espíritu de Dios va a llegar a tu vida cuando recibes a Cristo en tu corazón. ¿Quién ha venido de nuevo hoy, el día de hoy? ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Hay alguna persona nueva? Vamos a hacer una declaración de fe todos. Repite después de mí: Señor Jesús, esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Esta mañana yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Esta mañana yo me arrepiento de mis pecados y te doy gracias que tú moriste en la cruz para el perdón de ellos, y Dios te resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Hoy decido abrir mi corazón y recibirte como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar con esto, porque aquí lo traigo anotado, y si lo anoté es porque Dios quería que lo dijera. Si pueden subir de la alabanza. Mira la Biblia. Y esto es en contra de lo natural. Pudiéramos pensar antes de que Jesús mandó a Jesucristo, a su único Hijo, a morir por ti y por mí, porque nosotros lo merecíamos, porque éramos buenos, ¿cierto o no? Eso es una cosa natural. Es claro, es una recompensa porque yo soy muy bueno. Pero mira lo que dice la Biblia en Romanos 5:8. Si lo pones ahí, Alex. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores,
Cristo murió por ti y por mí. Aún siendo pecadores, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias esta tarde, Señor. Gracias porque me voy con esto, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Porque aún siendo pecadores, Señor, aún que no merecíamos nada, Señor, tú diste a tu único Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda y tenga vida eterna, Señor. Tú sales de cualquier razonamiento natural, porque tú nos amaste primero. Tú no lo hiciste porque lo merecíamos o porque fuera un premio, sino lo hiciste por tu gran amor para con nosotros, porque somos tu creación y hoy somos hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, y yo bendigo en tu nombre a cada familia aquí representada, Señor, y que hoy nos vamos con esa palabra de permanecer en el Señor, de estar continuamente buscando de Él, pese a las circunstancias, pese a las aflicciones, pese a las trabas que quiera ponernos el mundo. Hoy decidimos seguir a Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alabanza. Para el Rey de Reyes. Más fuerte, más fuerte.